están? Espero que muy bien, muy cómodos para ver el video que les he preparado el día de hoy acerca de los intervalos. Empezaré presentándoles la situación problemática. La ciudad de Juliaca registra en invierno una temperatura que va desde los menos 8 grados centígrados hasta los 17 grados centígrados. En cambio, en verano tiene una temperatura mínima de 3 grados centígrados y una temperatura máxima de 18 grados centígrados. Como podemos ver, el problema trata de la temperatura máxima y mínima, tanto en verano como en invierno, de la ciudad de Juliaca, que como ustedes saben se encuentra en el departamento de Puno y donde se registra la temperatura más baja de nuestro país. ¿Qué nos preguntan en este problema? Representa, dice, la variación de la temperatura en verano y en invierno usando notación de intervalos y notación conjuntista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero voy a representar la notación de intervalos de la temperatura en verano. Para ello voy a utilizar mis corchetes. Estos son los corchetitos que voy a emplear. Entonces, este corchete se va a llamar corchete de apertura y el otro va a ser mi corchete de cierre. Dentro de estos corchetes voy a colocar los límites de mi intervalo. En primer lugar va a ir el límite inferior. El límite inferior en la temperatura de verano de Juliaca sería 3 grados centígrados. Por lo tanto, acá voy a colocar 3 grados, separados de una coma o de un punto y coma. Seguidamente colocaré el límite superior, que en nuestro caso sería la temperatura máxima que se registra en la ciudad de Juliaca, que es 18. Esa sería la representación en intervalos. Luego voy a hacer la notación conjuntista. Para ello voy a emplear las llaves. Dentro de las llaves voy a colocar X, que representa cualquier número real, tal que esta X va a ser mayor, pero como lo considera, como he dicho que es cerrado, quiere decir que lo considera, entonces también debe ser igual a 3. Y acá, como también es cerrado, va a ser menor o igual que 18. Ya tendría mi notación conjuntista. De la misma manera voy a hacer para la temperatura en invierno. Notación de intervalos. Coloco mis corchetes y ahora voy a colocar mis límites de mi intervalo. Primero va mi límite inferior, que vendría a ser la temperatura mínima que se registra en invierno en la ciudad de Juliaca y que es menos 8. Separado por un punto y coma, luego el límite superior, que vendría a ser la temperatura máxima en invierno, que es 17 grados centígrados en la ciudad de Juliaca. De la misma manera, la notación conjuntista. Lo voy a hacer entre llaves y adentro voy a colocar X, que pertenece a los reales, tal que X va a ser mayor o igual que menos 8 y menor o igual que 17. Muy bien, ya hemos aprendido a hacer la notación de intervalo y la notación conjuntista. Pregunta B. ¿A qué intervalo pertenece la temperatura de Juliaca? Para poder hallar a qué intervalo pertenece la temperatura de Juliaca, voy a realizar o me voy a ayudar de un gráfico. Voy a graficar una recta de esta forma, donde voy a considerar el menos infinito por la izquierda y el infinito por la derecha. Una vez que he hecho eso, voy a ubicar los números en forma ordenada, de menor a mayor. Como ustedes ya saben, a la izquierda van los menores y a la derecha los números mayores. Observo mis dos intervalos. ¿Quién de ellos es el menor? Menos 8. Por lo tanto, ubico acá al menos 8. Seguidamente, el número 3. A continuación, ¿quién le sigue? 17. Y a continuación, el número 18. Una vez que he ubicado en mi recta los números de menor a mayor, voy a graficar los intervalos. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a graficar el intervalo verano, que es de 3 a 18. Grafico. De la siguiente manera. Como es cerrado, voy a colocar un circulito cerrado, pintado.
hasta el límite superior, que vendría a ser 18. Y voy a graficar un segmento de recta cerrado en sus extremos. Y este sería mi intervalo verano. Las temperaturas que se registran en verano. A continuación voy a graficar el intervalo I, las temperaturas de invierno. Las temperaturas de invierno serían desde -8 hasta 17. También como es cerrado, igualito, un círculo cerrado. Acá también igualito, un círculo pintadito. Otro segmento de recta, cerrado. ¿Qué va a ser para mí el intervalo invierno? Ya está. Vuelvo a la pregunta. ¿A qué intervalo pertenece la temperatura de Juliaca? ¿A qué intervalo, dice, pertenece la temperatura de Juliaca? Quiere decir cuál es su temperatura mínima y cuál es la temperatura máxima que se registra en Juliaca. ¿Qué operación entonces sería? Sería la operación de unión, ¿no? Intervalo I, unión, intervalo V. ¿Va a ser igual a quién? ¿Qué debo hacer ahora? Como lo voy a unir, va a ser desde acá, desde el inicio hasta el final. Y va a ser todo lo que es lo que voy a colorear. Por lo tanto, la parte sombreada o coloreada representa desde dónde, desde el número -8 hasta el número 18. Cerrado y cerrado. Por lo tanto, la respuesta, la temperatura de Juliaca pertenece al intervalo desde -8 hasta 18. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura mínima en Juliaca es -8 grados centígrados y la temperatura máxima es 18 grados centígrados. Vamos con la respuesta a la pregunta C. ¿Qué es lo que dice la pregunta C? ¿Qué temperaturas son comunes a invierno y verano en Juliaca? ¿Qué temperaturas son comunes? Esta palabrita comunes nos viene a la memoria. ¿Qué operación? La operación en conjunto llamada intersección. Y como en otros intervalos también son conjuntos, entonces también voy a poder operar la operación de intersección con intervalos. ¿Cómo lo voy a hacer? De la misma manera como hice la unión. Voy a graficar mi recta y voy a graficar mis intervalos. ¿Ya está? Intervalo invierno, intervalo verano, ¿no? Las temperaturas de verano y las temperaturas de invierno. Ahora, ¿qué temperaturas serán comunes, tanto en invierno como verano? -8. -8 grados centígrados es una temperatura que se registra en invierno, pero no en verano. Acá no está graficado. Entonces observo, voy a observar desde acá. Voy a observar que desde acá está lo común. Hasta acá. Todo esto. Todas estas temperaturas son comunes tanto en invierno, se dan como en verano. Entonces, la respuesta sería intervalo invierno intersectado con intervalo verano, me da igual desde 3 hasta 17. Pero ¿cómo es en 3? Cerrado. ¿Cómo es en 17? Cerrado. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta C sería: las temperaturas que son comunes a invierno y verano en Juliaca pertenecen al intervalo desde 3 hasta 17. Cerrado y cerrado. ¿Qué quiere decir? Que tanto en verano como en invierno puede haber la temperatura 3 grados centígrados y la temperatura 17 grados centígrados. Pregunta D. La pregunta D dice: ¿cuál es el intervalo de temperaturas posibles solo en invierno? ¿Cuál es el intervalo de temperaturas posibles solo en invierno? De igual manera, como en las operaciones anteriores de la unión y la intersección, voy a trabajar la respuesta de la pregunta D. De igual manera, grafico la recta, grafico el intervalo I, grafico el intervalo V, pero ahora, ¿qué es lo que voy a sombrear? Si dice, ¿cuáles son las temperaturas posibles solo en invierno? Vamos a ver. ¿Cuáles son las temperaturas que solamente hay en invierno, pero que no hay en verano? Por ejemplo, la temperatura -8 hay en invierno. ¿Habrá en verano? No hay. Por lo tanto, será esto, ¿no? Esta parte, todo esto, ¿hasta dónde? Hasta acá. Todo estas son las temperaturas que habrá en invierno, pero no habrá en verano. ¿Qué operación es?
es la operación de diferencia de intervalos. O sea, intervalo I menos intervalo V. Y esto va a ser igual a, ¿desde dónde? Desde menos 8 grados, como acá dice cerrado, cerrado, hasta 3. Pero acá sí tengo que tener cuidado. Acá sí tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la temperatura 3 está en invierno, pero también está en verano. Y solo deben registrarse las temperaturas de invierno y no de verano. Entonces tendrá que ser una temperatura antes a 3 grados, la que está antes. Por lo tanto, consideraré al 3, pero abierto. ¿Qué quiere decir? Que solamente consideraré temperaturas que están antes de 3 grados centígrados. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta D sería: el intervalo de temperatura posible solo en invierno será las temperaturas que van desde menos 8 grados centígrados, hasta antes de 3 grados centígrados. Ya está, listo. Vamos con la pregunta E. La pregunta E dice: ¿cuál es el intervalo de temperaturas posibles solo en verano? Ahora me está pidiendo solo en verano. De la misma manera, hago mi recta numérica, grafico mi intervalo I, grafico mi intervalo V, pero ahora solo en verano, dice. Entonces, ¿dónde estarán las temperaturas que solo se registran en verano? Serán estas, ¿no? Desde acá, pero que no estén en invierno, solo verano, hasta acá. Toda esta parte estará solamente en verano, pero no en invierno. Entonces también será la misma operación que acá, que lo que hicimos acá, ¿no? Pero ahora, ¿cómo sería? V menos I. Y esto va a ser igual a ¿quién? ¿Desde dónde a dónde? Desde 17, que sería el límite inferior, pero como dice que debe estar en verano, pero no en invierno, y yo observo que acá el 17 grados también es una temperatura de invierno, entonces no debe estar en verano. Por lo tanto, abierto. En verano estará una temperatura que está después de 17 grados, pero que no es 17 grados, hasta 18 grados centígrados. Esta sí cerrada, porque sí está en verano y no está en invierno. Entonces sería la respuesta. Vamos con la pregunta F. ¿Qué dice la pregunta F? Pero antes damos respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál es el intervalo de temperatura posible solo en verano? El intervalo de temperatura posible solo en verano será, ¿quién será? El intervalo abierto en 17 hasta 18 cerrado. Ya está. Listo. Pregunta F. En la pregunta F dice: si consideramos el intervalo menos 4 abierto en 4 y cerrado en 4, ¿qué intervalo representa, dice, las demás temperaturas registradas en Juliaca? En este caso, lo que tendría que hacer es, en primer lugar, graficar mi intervalo menos 4, 4. Entonces voy a graficar el intervalo menos 4, 4. Para ello, debo ubicar primero el número menos 4. El número menos 4, vamos a suponer que esté por acá, ¿no? Va a estar entre menos 8 y 3. Y el número 4 estará después del 3. Por acá, 4. Listo. Grafico entonces mi intervalo. Abierto en 4, dice. Entonces debe ir abierto en 4 y cerrado en 4. Lo cierro en 4. Y hago mi segmento semiabierto, ¿no? Abierto por la izquierda. Este es un segmento o un intervalo semiabierto. Abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Ya está. Esa sería la temperatura de mi problema. Pero ¿qué dice? ¿Qué intervalos representan las demás temperaturas? ¿Dónde estarán las demás temperaturas? Las demás temperaturas se van a registrar acá. Desde acá hasta la de acá. ¿Sí? Esta también es una temperatura de Juliaca, pero que no va a pertenecer a este intervalo. Pero acá observo otras temperaturas que también pertenecen a las temperaturas de la ciudad de Juliaca, pero que no pertenecen al intervalo desde menos 4 hasta 4, que sería desde acá.
Pero como acá, en este caso, como acá es abierto, acá va a ser cerrado. Como acá es cerrado, acá va a ser abierto. Hasta 18. Acá sí cerrado porque es una temperatura de Juliaca. Así sería. Esa sería la representación gráfica de mi respuesta. Pero, ¿cómo sería en intervalo? ¿Qué operación sería esto? Este sería la operación complemento. Complemento de intervalos. Este es el intervalo que me están dando. Menos 4, abierto en 4, hasta 4, cerrado, ahora su complemento. Su complemento, así se representa con esta rayita encima, complemento de este intervalo. El complemento de este intervalo sería las temperaturas que pertenecen a Juliaca, pero que no pertenecen a este intervalo. O sea, desde menos 8, cerrado, hasta menos 4. Pero también cerrado, porque no pertenece al intervalo, pero es una temperatura de Juliaca. Por lo tanto, cerrado. Como acá hay un espacio que no va a pertenecer a mi respuesta, entonces le colocaré unión. Unión seguido. ¿Desde dónde? Desde 4, intervalo, en este caso abierto, porque pertenece esta temperatura a este intervalo, pero no va a pertenecer, ¿no?, a lo que me están pidiendo. Entonces sería abierto en 4 hasta 18 grados. Cerrado. Ya está. Listo. Entonces mi respuesta sería: los intervalos que representan las demás temperaturas registradas en Juliaca son, ¿cuáles son? Son el intervalo cerrado en menos 8 hasta menos 4, unión el intervalo abierto en 4 hasta 18, cerrado. Eso es todo, queridos alumnos. Espero que haya sido de su agrado, espero que me hayan entendido y muchas gracias una vez más por su atención.